Muy bien, pues sigamos revisando las funciones de inteligencia de tiempo dentro de DAX y como ustedes habrán observado existen de manera general, son 3 o 4 periodos los que podemos revisar dentro de estas funciones, es decir, puedo crear un comparativo por mes, puedo crear un comparativo por trimestre y puedo crear un comparativo por año. Y va a haber alguien que me diga, oye Víctor, yo necesito personalizar un comparativo debido a las condiciones de mi negocio y debido a las condiciones de la naturaleza de mi empresa, pues necesito medir, por ejemplo, por quincena, es decir, comparar quincena a quincena, o tal vez hay quienes necesitan comparar por bimestre o por cuatrimestre o periodos de ese tipo. Y me vas a decir, ninguna de las funciones total YTD, total MTD, total QTD me van a servir porque son funciones que tienen un periodo específico para comparar entre los datos y por lo tanto no nos sirve en la forma en cómo hace ese comparativo. Pues debo decirte que no te debes de preocupar, exactamente por esa misma situación, DAX en Power Pivot tiene una función que nos va a ayudar con ello. ¿Cuál es la función? Es esa función que se llama DateAdd. ¿Qué es lo que va a hacer DateAdd? Miren, vamos a hacer lo siguiente. Imaginemos que dentro de mi empresa, todos esos ingresos que yo voy teniendo necesito compararlo con los ingresos de los 14 días anteriores. Con base en ese comparativo, entonces, yo necesito que los primeros 14 días del negocio se comparen con los 14 días anteriores a ellos y así sucesivamente vayamos a hacer el comparativo. ¿Para qué? Para que posteriormente yo determine una medida en donde yo saque el porcentaje de cada 14 días cómo se va comportando nuestros ingresos. Entonces, mira, observa. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a llamarlo comparativo quincenal. Comparativo quincenal, dos puntos, igual. Y le vamos a decir que vamos a utilizar nuevamente la función calculate. Le vamos a decir que vamos a utilizar la medida total precio, coma, y ahora aquí vamos a agregar la función que se llama DateAdd, que dice, desplaza el conjunto de fechas indicado en un intervalo especificado, es decir, en un intervalo que nosotros vamos a personalizar. Vamos a ver qué argumentos me pide. Los primeros son las fechas, pues como en todos vamos a utilizar el concepto de fecha aquí de nuestra tabla calendario, coma, el número de intervalos. En este caso, como vamos a compararlo contra los 14 días anteriores, le voy a poner menos 14. Ahora, ¿cuál va a ser el intervalo que yo requiero? Olvídense de estos conceptos que aparecen de la tabla. Céntrense en que podemos elegir días y si nos vamos hasta abajo podemos elegir mes, trimestre y año. En este caso yo quiero comparar contra los 14 días. Entonces le colocamos day, cerramos la función y vamos a ver qué sucede con esta función. Hasta abajo tenemos un resultado que dice comparativo quincenal. Vamos a darle formato, número, como en todos hemos estado haciendo para que sea correcto. Ahí está. Dice 241.570.916. ¿Cómo voy a interpretar este resultado? Este resultado por sí solo no me dice nada. Solo que cuando ya nos vamos dentro de la tabla dinámica, entonces sí es donde tenemos la utilidad. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a jalar nuevamente la jerarquía de fechas. Entonces aquí vamos a decirle jerarquía de fechas. La jalamos a la parte de filas y ahí tenemos primeramente los años, porque vienen años, mes y días. Entonces vamos a ver qué más. Aquí en la parte para comparar, pues obviamente tengo que poner el total del precio, el total de los ingresos. Y después vamos a poner este que acabamos de crear, comparativo quincenal. Ahí está. Ya tenemos el comparativo quincenal. Igualmente, así como está la tabla dinámica, no me dice gran cosa. Solamente veo que son 92 millones contra 88 millones. Pero la información importante va a venir acá. Aquí nuevamente no me sirven mucho los datos, pero observa lo siguiente. Cuando yo abro el mes de enero, me dice que en el mes de enero, el 1 de enero al 14, yo obtuve pues una cantidad específica de ingresos, 2.746.000. Primero 142, luego 285, luego 128, 173, etcétera, hasta llegar al día 14. Y entonces, con base en lo que yo le especifiqué a esta función, yo ya tengo
estos 52 que se bajan del día 1, aquí están 52, 152, 180, aquí están estos 285, 302, aquí tenemos estos 285, 302 y entonces yo ya voy a comparar del día 15 al día 28 los datos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a comparar cada 14 días la información que nosotros vamos a tener. De hecho, sería hasta aquí. Cada 14 días la información se va a ir recorriendo y así nos iríamos. Por ejemplo, aquí se corta la información aquí en el día 29 y del día 29 nos vamos a recorrer nuevamente hasta aquí, hasta estos días, de aquí para acá. Y nuevamente observa cómo en los siguientes 14 días, este 166 ya lo tenemos aquí para hacer el comparativo de los siguientes 14 días. Y entonces yo puedo de esta forma personalizar el periodo de comparar los datos que yo quiera con las fechas que yo determine. No necesariamente por día, por mes, por trimestre o por año. Entonces, con imaginemos que pues lo podríamos hacer con base en las quincenas o cada 14 días. Pero podemos hacer otro ejemplo. Mira, vamos a regresar aquí a Power Pivot. Y ahora le vamos a decir que queremos un comparativo bimestral. Ese tampoco lo tenemos en las funciones de Power Pivot, pero lo vamos a poder hacer. ¿Cómo? Vamos a utilizar la función Calculate. Le decimos que vamos a utilizar total precio, coma, y aquí nuevamente le voy a decir Date Add. Y aquí le vamos a decir que queremos las fechas. Fecha aquí de nuestra tabla calendario, coma, el número de intervalos. En este caso, le voy a decir -2. Atención con esto porque luego en esta función suelen confundirse debido a el comparativo que estamos haciendo. Le vamos a decir -2, pero ahora como queremos que sea bimestral, nosotros vamos a tomar los datos de month. ¿Por qué? Entonces va a ser -2 meses. Entonces, cerramos la función y vamos a obtener otro resultado que nuevamente por sí solo no me dice gran cosa, no me da datos útiles, pero lo importante va a ser cuando llevemos la información a la tabla dinámica. Ahí está, vámonos a la tabla dinámica, vamos a copiar, no vamos a copiar, vamos a quitar aquí los datos de comparativo quincenal y ahora sí nos vamos a ir a comparativo bimestral. Ahí está, comparativo bimestral, vámonos a 2007. Y es más, vamos a hacerlo por mes nada más para no meternos en tanto embrollo. Observa lo siguiente, aquí es bien fácil. Obviamente si nosotros vamos abriendo los datos, pues vamos a tener los primeros 2 meses día por día. Sin embargo, aquí está. Yo voy a comparar por bimestre la información que tengamos. ¿Por qué? Porque mira, observa, yo en el mes de enero yo tengo 5.816.000, mientras que en febrero tengo 6.216.000. Si observas bien, comparamos contra los siguientes 2 meses, este bimestre anterior, y cuando llega esta información para el tercer bimestre, también vamos a bajar estos 5.952.000, asimismo 8.112.000, y así vamos a ir bajando cada uno de los conceptos por bimestre. ¿Por qué? Porque mi negocio requiere que yo revise la información por bimestre, y entonces así nos vamos a poder ir todos los meses que sean necesarios. Si yo me voy más abajo, enero y febrero 5.291.000 y 5.765.000 los vamos a tener en el segundo bimestre, después el tercer bimestre con el anterior y así sucesivamente. Entonces, a manera de resumen, ¿cómo vamos a poder aprovechar esta función? Ya vimos total YTD, ya vimos dates YTD y sus variantes para poder hacer los comparativos por día, por mes, por trimestre y por año, pero no te olvides de esta función DateAdd. Si es que quieres personalizar los conceptos, no requieres más que la fecha de la tabla calendario, el número de periodos anteriores o posteriores con los que quieres comparar y después pues nada más dices qué es lo que quieres, -14 días, -2 meses, -5 meses, -6 meses, si es que quieres hacerlo semestral y así sucesivamente. Así que bien, sigamos revisando las funciones de fecha dentro de Microsoft Excel, dentro de Power Pivot y bueno, pues con esto ya no tenemos pretexto, ya los datos que queramos comparar lo vamos a poder hacer a través de la función DateAdd.